La mayoría de los inversores se prepara para la próxima gran crisis, sin percatarse de que ya está inmersa en ella. Este es el error más peligroso que puedes cometer. En mis más de 50 años en los mercados, he gestionado miles de millones a través de burbujas, colapsos y reestructuraciones sistémicas. He visto la caída del sistema de Bretton Woods en los 70, las crisis de deuda de los 80, el estallido de la burbuja.com en el 2000 y el colapso financiero global de 2008. Y lo que he aprendido, la lección que se repite una y otra vez, es que la crisis nunca llega como un trueno en un día soleado. Llega silenciosamente, corroyendo los cimientos mientras la mayoría de la gente está distraída por el espejismo de calma en la superficie. La mayoría piensa que la estabilidad es el estado natural de la economía. La realidad es que el ciclo es la única constante. Lo que estás experimentando ahora mismo, esa sensación de que las cosas son normales pero extrañamente frágiles, no es una precrisis, es la crisis en sí misma, en su fase latente. Es una calma orquestada por gobiernos y bancos centrales que inyectan cantidades sin precedentes de dinero en el sistema para mantener la máquina funcionando. Pero es una solución temporal que agrava el problema fundamental, la deuda. La economía funciona como una máquina, impulsada por transacciones. Estas transacciones se suman para crear ciclos. Hay ciclos cortos de deuda que duran unos 5 a 10 años y ciclos largos de deuda que duran entre 50 y 75 años. Estamos al final de un ciclo de deuda largo que comenzó en 1945. Y lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para entender en qué punto del ciclo nos encontramos. No se trata de predecir el día exacto del colapso, se trata de entender la fase del ciclo en la que te encuentras. El error fatal es pasar por alto que los cimientos del sistema ya están carcomidos por dentro. La gente ve los mercados de acciones en máximos históricos y asume que todo está bien. No entienden que esos precios están inflados por el dinero barato, no por un aumento fundamental de la productividad. Es como un paciente con una enfermedad grave al que le administran morfina. Se siente bien, pero la enfermedad sigue avanzando. La mayoría de la gente busca la próxima gran oportunidad de inversión. La realidad es que la mayor oportunidad ahora mismo es la gestión del riesgo. Es comprender que la correlación de los activos cambia drásticamente en estos puntos de inflexión. El dinero que has ganado en la última década puede desaparecer en cuestión de meses si tu cartera no está diseñada para resistir el cambio de paradigma que se avecina. Gerencié en miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la psicología es más destructiva que la economía. El pánico y la euforia destruyen más riqueza que cualquier recesión. La gente compra en la cima por miedo a quedarse fuera y vende en el fondo por miedo a perderlo todo. Lo hacen porque no tienen principios. No tienen un sistema atemporal para tomar decisiones. Reaccionan a los titulares en lugar de responder a los patrones históricos. La crisis no es un evento futuro que debes evitar. Es el terreno de juego en el que ya estás compitiendo y necesitas aprender las reglas ahora. Puedes tener la ilusión de la seguridad, creyendo en las promesas de los políticos, o puedes tener la verdad, mirando los datos y los patrones históricos. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. Estos son los principios que guían cada una de mis decisiones. Si quieres profundizar en cómo construir un sistema para navegar estos ciclos, considera suscribirte para no perderte los próximos análisis. Para entender por qué nos encontramos en esta fase tan delicada del ciclo, primero debes comprender la máquina. La economía parece increíblemente compleja, pero en su nivel más fundamental, funciona como una máquina simple. Está compuesta por unas pocas piezas y unas pocas relaciones causa-efecto que se repiten una y otra vez. La pieza central de esta máquina es la transacción. Cada vez que compras algo, creas una transacción. La suma de todas las transacciones constituye la economía. Y lo que impulsa estas transacciones son principalmente dos cosas: el dinero y el crédito. La mayoría piensa que el dinero y el crédito son lo mismo. La realidad es que son fundamentalmente diferentes. El dinero es lo que usas para cerrar una transacción. El crédito, en cambio, es una promesa de pago futuro. Cuando usas crédito, puedes gastar más de lo que ganas. Esto es bueno para ti y para la economía a corto plazo, porque tu gasto es el ingreso de otra persona. Este mecanismo crea ciclos. El ciclo de deuda a corto plazo, que dura entre 5 a 10 años, es el que la mayoría de la gente siente y conoce como el ciclo económico. Comienza con una expansión impulsada por el crédito. Los ingresos aumentan, el valor de los activos sube, y todos se sienten más ricos, lo que les animan a tomar más deuda para gastar e invertir más. Pero esto no puede durar para siempre. En algún momento, el coste del servicio de la deuda crece más rápido que los ingresos, y la gente se ve obligada a reducir su gasto. Como el gasto de una persona es el ingreso de otra, los ingresos empiezan a caer, y el ciclo se invierte, llevando a una recesión. Los bancos centrales suelen gestionar este ciclo subiendo y bajando los tipos de interés. Bajan los tipos para abaratar el crédito y estimular el gasto, y los suben para enfriarlo y controlar la inflación. Pero hay otro ciclo, mucho más largo y peligroso, que la mayoría de la gente no ve porque no ocurre en su vida. Es el ciclo de deuda a largo plazo, que dura entre 50 y 75 años. A lo largo de muchas décadas y varios ciclos cortos, la deuda y el servicio de la deuda tienden a aumentar más rápido que los ingresos,
acumulándose progresivamente. Eventualmente, se llega a un punto en el que los tipos de interés ya no pueden bajarse más porque están en cero. Esto es exactamente lo que ocurrió en 1929 y lo que volvió a ocurrir en 2008. Cuando esto sucede, el Banco Central se queda sin su herramienta principal. La máquina se para. En este punto, los responsables políticos tienen 4 palancas para reducir la carga de la deuda: la austeridad, gastar menos; la reestructuración de deudas, impagos y quitas; la redistribución de la riqueza, impuestos a los ricos; y la impresión de dinero. Las 3 primeras son dolorosas y políticamente impopulares. Por eso, casi siempre, recurren a la cuarta: imprimir dinero a una escala masiva, lo que se conoce como flexibilización cuantitativa. Esto es lo que hemos visto desde 2008. Esta impresión de dinero empuja el dinero hacia los activos financieros, como las acciones y los bonos, inflando sus precios. Esto crea el espejismo de calma del que hablaba. La gente ve sus carteras subir y piensa que la economía es fuerte. Pero no se trata de una fortaleza real, es un efecto secundario de la inyección de liquidez. Es una solución que alivia el dolor a corto plazo, pero agrava la enfermedad a largo plazo, devaluando el valor del dinero y aumentando la brecha de riqueza. Estamos al final de un ciclo de deuda a largo plazo, que comenzó en 1945 con el acuerdo de Bretton Woods, que estableció el dólar como la moneda de reserva mundial. En más de 50 años en los mercados, he visto este patrón repetirse en diferentes países y a lo largo de la historia. No es una teoría, es una descripción de cómo funciona la máquina. Comprender esto no es ser pesimista, es ser realista. Es la base para poder construir una estrategia que te proteja y te permita prosperar en el cambio de paradigma que se avecina. Una vez que entiendes la máquina y la fase del ciclo en la que nos encontramos, la siguiente pregunta es: ¿cómo te proteges? ¿Cómo construyes una cartera que pueda soportar la transición que se avecina? La respuesta reside en lo que yo llamo el santo grial de la inversión. La mayoría de los inversores piensa que el éxito consiste en encontrar las mejores inversiones individuales. La realidad es que el éxito consiste en combinar bien diferentes inversiones. No se trata de elegir ganadores, se trata de construir un sistema equilibrado. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de la correlación de activos. La correlación mide cómo se mueven diferentes activos entre sí. Si 2 activos son perfectamente correlacionados, suben y bajan juntos. Si son perfectamente no correlacionados, sus movimientos son independientes. El santo grial es encontrar entre 15 y 20 flujos de retorno buenos y no correlacionados. Al combinarlos, puedes reducir drásticamente el riesgo de tu cartera sin sacrificar los rendimientos esperados. Esto es pura matemática. La volatilidad de una cartera bien diversificada es mucho menor que la volatilidad media de sus componentes individuales. El problema es que la mayoría de la gente no diversifica de verdad. Creen que tener acciones de 20 empresas tecnológicas diferentes es diversificar. No lo es. Todas esas acciones se verán afectadas por las mismas fuerzas económicas. Son altamente correlacionadas. La cartera tradicional 60-40, con un 60% en acciones y un 40% en bonos, fue una buena estrategia durante las últimas 4 décadas. ¿Por qué? Porque vivimos en un periodo de caída de la inflación y de los tipos de interés. En ese entorno, cuando las acciones caían por un menor crecimiento, los bonos subían porque los tipos de interés bajaban. Tenían una correlación negativa. Pero, ¿qué ocurre al final de un ciclo de deuda largo, cuando la inflación se convierte en un problema y los bancos centrales no pueden bajar más los tipos? En ese escenario, tanto las acciones como los bonos pueden caer al mismo tiempo. Su correlación cambia. La estrategia que funcionó durante 40 años puede destruirte. Por eso desarrollé la cartera All Weather, o para todo clima. Piensa en tu cartera como un sistema diseñado para funcionar bien en cualquier entorno económico. Hay 4 escenarios económicos posibles que pueden afectar al valor de los activos. El crecimiento económico puede ser mayor o menor de lo esperado, y la inflación puede ser mayor o menor de lo esperado. Tu cartera debe tener activos que se comporten bien en cada uno de esos 4 cuadrantes. Por ejemplo, en un entorno de crecimiento creciente, las acciones y las materias primas tienden a funcionar bien. En un entorno de crecimiento decreciente, recesión, los bonos del tesoro y los bonos ligados a la inflación son los que protegen. Cuando la inflación es más alta de lo esperado, el oro, las materias primas y los bonos ligados a la inflación son tus aliados. Y cuando la inflación es más baja, deflación, las acciones y los bonos del tesoro se benefician. La cartera All Weather busca equilibrar estos riesgos. Una asignación de ejemplo podría ser 30% en acciones, 40% en bonos del tesoro a largo plazo, 15% en bonos a medio plazo, 7.5% en oro y 7.5% en una cesta diversificada de materias primas. El objetivo no es tener la cartera más rentable cada año,
El objetivo es tener una cartera con un rendimiento estable y positivo a lo largo del tiempo, que te proteja de los grandes colapsos. Puedes tener altos rendimientos concentrados en unos pocos activos, o puedes tener rendimientos más modestos, pero mucho más seguros a través de una diversificación radical. Pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Esta es la única forma que conozco de navegar por la incertidumbre sin tener que predecir el futuro. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que la lección más importante no tiene que ver con la economía o los mercados, sino con la psicología humana. El mayor riesgo para tu patrimonio no está en los gráficos, está en el espejo. Los errores emocionales destruyen más riqueza que cualquier crisis económica. La gente actúa impulsada por dos emociones primarias, la codicia y el miedo. Cuando los mercados suben, la codicia se apodera de ellos. Ven a sus vecinos enriquecerse y sienten el miedo a quedarse fuera, FOMO. Abandonan cualquier principio de valoración y compran activos a precios absurdos, diciéndose a sí mismos la frase más peligrosa en la inversión: esta vez es diferente. Lo vimos en la burbuja.com del 2000, cuando se pagaban fortunas por empresas que no tenían ni ingresos. Después, cuando la burbuja estalla y los mercados se desploman, el miedo toma el control. El dolor de ver su patrimonio desaparecer se vuelve insoportable. Venden todo en el punto de máxima desesperación, a menudo cerca del fondo del mercado, convirtiendo una pérdida temporal en papel en una pérdida permanente y catastrófica. Lo vimos en 2008. El ciclo de la codicia y el miedo es el motor de las burbujas y los colapsos. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para superar estas emociones. No se trata de ser más listo que el mercado, se trata de ser más disciplinado que tú mismo. Y la única forma de lograrlo es a través de un sistema basado en principios. Tu cerebro emocional es un sistema operativo obsoleto para los mercados modernos. Fue diseñado para la supervivencia en la sabana, no para tomar decisiones racionales bajo presión financiera. Necesitas instalar un nuevo programa, un conjunto de principios atemporales y reglas de decisión que guíen tus acciones. Debes construir este sistema en tiempos de calma, no en medio de una tormenta. Debes escribir tus principios. ¿Qué criterios usarás para comprar un activo? ¿Bajo qué condiciones venderás? ¿Cuál es tu plan de asignación de activos y con qué frecuencia lo reequilibrarás? Este documento se convierte en tu constitución financiera. Cuando el pánico te invada, no mirarás los titulares de las noticias, mirarás tu constitución. Este enfoque sistemático te obliga a actuar como un científico, no como un jugador. Te obliga a basar tus decisiones en datos y patrones históricos, no en tus sentimientos del momento. Uno de mis principios más importantes es la apertura mental radical. Significa aceptar que podría estar equivocado y buscar activamente a las personas más inteligentes que no están de acuerdo conmigo para entender su perspectiva. La mayoría de la gente busca información que confirma sus creencias. La realidad es que el mayor crecimiento proviene de explorar tus desacuerdos. En el contexto actual, tu emoción te dice que te relajes, que todo está bien porque los mercados están subiendo. Un enfoque basado en principios te obliga a mirar los datos subyacentes, los niveles de deuda, la valoración de los activos, la posición en el ciclo a largo plazo. Te obliga a preguntarte: ¿qué pasaría si estuviera equivocado? ¿Cómo me protejo? La crisis actual es en gran medida una crisis de complacencia. Es una prueba psicológica. El espejismo de calma está diseñado para adormecerte. Tu trabajo es mantenerte despierto y seguir tus principios, no tus impulsos. Si este contenido te está aportando valor, deja tu like y suscríbete al canal. Ahora, continuemos. Ahora que comprendes el terreno de juego, pasemos de la teoría a la práctica. La pregunta ya no es si la crisis vendrá, sino cómo construir una máquina financiera personal que no solo sobreviva, sino que prospere en medio de la inevitable volatilidad. La primera y más importante estrategia es la diversificación radical. Un concepto que la mayoría cree entender, pero que pocos aplican correctamente. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de 20 empresas diferentes en lugar de 5. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión de seguridad. Si todas esas empresas dependen del mismo entorno económico de crecimiento y baja inflación, tu cartera es un castillo de naipes esperando una ráfaga de viento. La verdadera diversificación, el principio que he llamado el santo grial de la inversión, consiste en equilibrar tu cartera entre diferentes clases de activos que se comportan bien en diferentes entornos económicos. No se trata de concentrar tu capital, se trata de diversificar tus riesgos. En Bridgewater pasamos décadas estudiando la historia para responder a una pregunta: ¿qué combinación de activos habría funcionado razonablemente bien en casi todos los entornos imaginables, sin que tuviéramos que predecir el futuro? ¿Futuro? La respuesta es la cartera All Weather, o para todo clima. Su diseño es simple en su concepción, pero profundo en sus implicaciones. Se basa en equilibrar los 4 motores que mueven los precios de los activos: un crecimiento económico mayor al esperado, un crecimiento menor al esperado, una inflación mayor a la esperada y una inflación menor a la esperada. Una asignación de ejemplo que debes adaptar a tu propia tolerancia al riesgo y circunstancias podría ser esta:
un 30% en acciones globales, que prosperan cuando el crecimiento es alto, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, que se benefician cuando el crecimiento y la inflación caen, como en una recesión, un 15% en bonos a medio plazo, que ofrecen más estabilidad. Y aquí viene la parte crucial que la mayoría ignora, un 7,5% en oro y un 7,5% en una cesta diversificada de materias primas. Estos dos componentes son tu seguro contra la devaluación de la moneda y la inflación inesperada, el mayor riesgo al final de un ciclo de deuda largo. Pensemos en cómo habría funcionado esta máquina en crisis pasadas. Durante el estallido de la burbuja.com en el 2000-2002, mientras el Nasdaq se desplomaba casi un 80%, los bonos y el oro habrían amortiguado la caída de forma espectacular. En la crisis financiera de 2008, cuando el S&P 500 cayó más de un 37%, los bonos del tesoro a largo plazo se dispararon, actuando como un contrapeso perfecto. El oro también actuó como refugio seguro. La cartera All Weather no habría evitado todas las pérdidas, pero las habría reducido a una fracción de lo que sufrió el inversor medio, permitiendo una recuperación mucho más rápida. El error más común que veo es que la gente abandona esta estrategia porque una parte de la cartera no está funcionando. Se quejan, mi oro no ha subido en un año. No entienden que el oro no está ahí para subir siempre, está ahí para protegerte cuando todo lo demás se derrumba. Es como tener un seguro contra incendios. No te quejas de pagar la prima cada año si tu casa no se quema, te alegras de tenerlo por si acaso. El beneficio de esta estrategia va más allá de lo financiero, es psicológico, te libera del juego de adivinar el futuro. En lugar de reaccionar con pánico a cada titular, confías en tu sistema. Sabes que sea cual sea el entorno económico que venga, una parte de tu máquina está diseñada para funcionar. Gerencié miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la tranquilidad que te da un sistema robusto es el activo más valioso de todos. Puedes tener la emoción de apostar todo a una sola carta, o puedes tener la serenidad de saber que estás preparado para cualquier mano que te reparta el destino. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. Tener la cartera correcta es solo la mitad de la batalla. Un sistema perfecto en manos de una psicología imperfecta está condenado al fracaso. Por eso, la segunda estrategia es implementar un conjunto de principios de comportamiento que te obliguen a actuar de forma racional cuando tus emociones te griten que hagas lo contrario. El principio más poderoso en este sentido es el reequilibrio sistemático. ¿Qué es? Es el proceso de vender periódicamente una parte de los activos que han subido de valor y usar ese dinero para comprar más de los que han bajado, con el fin de mantener tu asignación de activos original. Por ejemplo, si tu objetivo es tener un 30% en acciones y debido a un buen año en bolsa, ahora representan el 35% de tu cartera, venderías ese 5% extra de acciones y lo reinvertirías en los bonos o materias primas que se han quedado rezagados. ¿Por qué funciona? Porque te obliga a hacer mecánicamente lo que es emocionalmente casi imposible, vender caro y comprar barato. La mayoría de la gente hace lo contrario, persiguen lo que está de moda, comprando en la cima de la euforia, y venden presas del pánico cuando los precios se desploman. El reequilibrio es un antídoto algorítmico contra la codicia y el miedo. Imagina que hubieras aplicado esta regla en 1999. Tu sistema te habría obligado a vender acciones tecnológicas sobrevaloradas para comprar bonos, que en ese momento nadie quería. Te habrías sentido como un idiota durante unos meses, pero después del colapso del 2000 te habrías convertido en un genio. Lo mismo a la inversa en el fondo de la crisis de 2009. Tu sistema te habría obligado a vender los bonos que se habían comportado bien y a comprar acciones a precios de saldo. No se trata de ser más inteligente que el mercado, se trata de tener un sistema que te proteja de ti mismo. La tercera estrategia es un ejercicio mental, el stress test histórico. Antes de comprometerte con tu cartera, debes someterla a las peores tormentas de la historia. Pregúntate, ¿cómo se habría comportado mi sistema durante la estanflación de los años 70, cuando tanto las acciones como los bonos se desplomaron? Y durante la Gran Depresión de 1929, con su espiral deflacionaria, y durante la hiperinflación de la República de Weimar. Este ejercicio te obliga a confrontar tus puntos ciegos. La mayoría de los inversores construye su cartera basándose únicamente en las últimas décadas, un periodo anómalo de caída de la inflación y los tipos de interés. Es como construir un barco que solo sabe navegar con el viento a favor. El stress test te obliga a pensar en anclas, en motores auxiliares, en botes salvavidas. Es precisamente este tipo de análisis el que revela por qué activos como el oro o las materias primas, a menudo ridiculizados en tiempos de calma, son absolutamente esenciales para la supervivencia a largo plazo.
Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su humildad ante la historia. El error fatal es creer que esta vez es diferente. En 50 años de mercado he visto esa frase preceder a casi todas las grandes catástrofes financieras. La tecnología cambia, los políticos cambian, pero la naturaleza humana y la mecánica de los ciclos de deuda no lo hacen. Al implementar estas estrategias, una cartera para todo clima, un reequilibrio sistemático y un riguroso stress test histórico, dejas de ser un pasajero a merced de la tormenta y te conviertes en el capitán de tu propio barco. Construyes un sistema que no depende de tus predicciones, sino de principios atemporales. Y ese, al final, es el único camino hacia la verdadera libertad financiera. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmontado la máquina económica para ver sus engranajes. Hemos viajado a través de la historia para entender los grandes ciclos de la deuda, y hemos diseñado un sistema para navegar la tormenta que la mayoría ni siquiera ve venir. Ahora es el momento de unir todas las piezas, de consolidar este conocimiento en un marco de pensamiento que puedas llevar contigo para siempre. Porque lo que te he compartido no es una simple estrategia de inversión, es una filosofía para tomar decisiones en un mundo incierto y complejo. Permíteme resumirlo en sus componentes más esenciales. Primero, el diagnóstico. No te estás preparando para una crisis futura, ya estás inmerso en ella. El periodo de calma que percibes es un espejismo, una ilusión mantenida por niveles de impresión de dinero sin precedentes. La realidad es que nos encontramos en las etapas finales de un ciclo de deuda a largo plazo, un punto de inflexión histórico donde las reglas del juego cambian. Ignorar esto es el error más peligroso que puedes cometer. Segundo, la máquina. La economía no es un misterio insondable. Es un sistema lógico impulsado por transacciones, dinero y, sobre todo, crédito. Son los ciclos del crédito, tanto cortos como largos, los que dictan los auges y las caídas. Comprender en qué punto del ciclo largo nos encontramos es como tener un mapa en un territorio desconocido. Te da contexto, te permite anticipar los cambios de terreno y te evita caer en los precipicios que engullen a los desprevenidos. Tercero, la solución práctica. El santo grial de la inversión no es encontrar la acción ganadora. Es la diversificación radical. Es construir una cartera para todo clima, un sistema equilibrado con activos que se comporten bien en cada uno de los 4 entornos económicos posibles: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Una asignación diversificada entre acciones, bonos a largo y medio plazo, oro y materias primas no está diseñada para darte el máximo rendimiento cada año, sino para darte la máxima probabilidad de supervivencia y crecimiento a largo plazo. Es un sistema construido sobre la humildad de no saber qué depara el futuro. Y cuarto, el factor humano. El sistema más perfecto es inútil si tu psicología lo sabotea. Los mayores peligros no están en el mercado, están dentro de ti. Para combatirlos, necesitas principios de comportamiento férreos, como el reequilibrio sistemático, que te obliga a vender caro y comprar barato, y el stress test histórico, que te fuerza a confrontar la fragilidad de tus suposiciones. Este es el marco completo. Es un sistema integrado de diagnóstico, comprensión, acción y disciplina. Sin embargo, conocer el marco no es suficiente. Debes ser consciente de los errores comportamentales que intentarán destruirlo desde dentro. El primero es la arrogancia de la extrapolación, la tendencia a creer que el futuro será una continuación del pasado reciente. Porque las acciones han subido durante una década, la gente asume que seguirán subiendo. En 50 años de mercado, he visto este error aniquilar más patrimonio que cualquier otro. El segundo es la aversión al arrepentimiento. La gente teme más el dolor de equivocarse en una acción audaz que el coste de oportunidad de no hacer nada. Por eso se aferran a estrategias obsoletas como la cartera 60-40, aunque la lógica del ciclo indique que sus fundamentos se han erosionado. El tercero es la búsqueda de la certeza en un mundo incierto. La gente quiere que alguien les diga exactamente qué va a pasar. Buscan gurús, no principios. La realidad es que nadie tiene una bola de cristal. La única certeza es que los ciclos existen y que la historia rima. Puedes tener la comodidad de una predicción simple, o puedes tener la robustez de una estrategia preparada para múltiples resultados. Pero no puedes tener ambas. El universo no lo permite. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir, sino su capacidad para prepararse. Han interiorizado que la gestión del riesgo no es una parte del juego de la inversión, es el juego de la inversión. Tu trabajo no es ser un héroe que apuesta todo a una carta. Tu trabajo es ser el arquitecto de una máquina financiera tan bien diseñada que pueda soportar cualquier tormenta, permitiéndote a ti y a tu familia prosperar mientras otros se hunden en el caos. Llegamos así a la reflexión final, la que trasciende los gráficos y los porcentajes, para tocar la esencia de por qué hacemos todo esto.
Después de décadas gestionando miles de millones, de haber alcanzado un éxito que superó con creces mis sueños más salvajes, he aprendido que el dinero tiene una utilidad decreciente. Su verdadero valor no reside en la capacidad de comprar más cosas, sino en la capacidad de comprar libertad. Libertad para no tener que preocuparte por las facturas, sí, pero también una libertad más profunda, la libertad de dedicar tu tiempo a un trabajo significativo, a relaciones significativas y a tu propia evolución personal. El sistema que hemos construido aquí, este enfoque basado en principios para navegar los ciclos económicos, no es solo un medio para proteger tu patrimonio, es una herramienta para alcanzar esa libertad. Porque cuando dejas de reaccionar al pánico y a la euforia del mercado, cuando dejas de ser un esclavo de tus emociones, recuperas tu poder. Te conviertes en un pensador independiente que opera desde una base de lógica y calma. Y esta habilidad, esta mentalidad, se extiende a todas las áreas de tu vida. La vida, al igual que la economía, funciona como una máquina. Está gobernada por relaciones de causa-efecto y opera en ciclos. Hay ciclos de éxito y fracaso, ciclos de aprendizaje y estancamiento, ciclos de alegría y dolor. La mayoría de la gente es arrastrada por estos ciclos, sin entenderlos. Reaccionan a los acontecimientos, en lugar de diseñar sistemas para gestionarlos. Mi principio más fundamental, el que sustenta todo lo demás, es este. Abraza la realidad y lidia con ella. La realidad es que los ciclos de deuda existen y son dolorosos. La realidad es que tus emociones son tu peor enemigo a la hora de invertir. La realidad es que no puedes predecir el futuro. Aceptar estas verdades no es ser pesimista, es el punto de partida para cualquier progreso significativo. El dolor, más la reflexión, es igual al progreso. El dolor de una pérdida financiera, si reflexionas sobre sus causas, te lleva a desarrollar mejores principios. El dolor de confrontar la dura realidad del ciclo económico, si reflexionas sobre la historia, te lleva a construir una cartera más robusta. El universo te enviará constantemente lecciones dolorosas. Tu elección es si las conviertes en progreso o si permites que te destruyan. Lo que te he ofrecido es un sistema para convertir la incertidumbre en una ventaja. Mientras otros ven el caos que se avecina como una amenaza, tú puedes verlo como el terreno de juego en el que tus principios te darán una ventaja decisiva. Mientras otros se ahogan en el ruido de los titulares diarios, tú escucharás los ecos silenciosos de la historia. Gerencié miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la mayor recompensa no es el retorno financiero, sino la sabiduría adquirida en el proceso. Es la comprensión profunda de cómo funciona el mundo, de cómo funciona la gente y, lo más importante, de cómo funcionas tú. Es el viaje desde la reacción emocional hasta la respuesta basada en principios. Por lo tanto, te pregunto, ¿qué máquina estás construyendo? ¿Una basada en esperanzas frágiles y emociones volátiles, destinada a romperse en la primera tormenta? ¿O una construida con los materiales atemporales de la historia, la lógica y la autodisciplina? La crisis ya está aquí. No es una pregunta, es una declaración de las condiciones actuales. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? No construyas una cartera para intentar adivinar la próxima lluvia. Construye un arca para sobrevivir a cualquier diluvio.